Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Diego. En el video de hoy voy a empezar a mostrarte cómo nos roban en Argentina con un sistema que está instalado desde hace décadas. Este sistema que te voy a mostrar no es propio de ningún partido político, sino que más bien responde a una mentalidad errónea que tienen muchos argentinos con respecto a cómo hacer para que la economía funcione y funcione bien. Por supuesto que políticos y grandes empresarios se aprovechan de nuestras creencias erróneas para estafarnos y para robarnos impunemente. Pero como dice el dicho, la culpa no es del chancho, sino de... exactamente. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Esto que ves acá es Argentina. Estos somos todos nosotros, los 40 millones. Para poder vivir bien necesitamos energía, obras de infraestructura, seguridad, un sistema de salud, un sistema educativo, que haya mucho trabajo y obviamente también necesitamos que haya solidaridad para ayudar siempre a ese puñado de rezagados que se van quedando en el camino. Para organizar y ejecutar todas estas funciones existe el Estado. Si entre todos ponemos un poquito de nuestro bolsillo, estamos colaborando para llevar adelante las funciones del Estado. Y esa plata se recauda a través de una herramienta llamada impuestos. Entonces la plata entra al Estado y del Estado se distribuye hacia nosotros en calidad de vida para todos. Así es como normalmente deberían funcionar las cosas para que haya trabajo pleno. El problema fue que a principios del siglo XX, en Argentina, al igual que en todo el mundo, el modelo industrial capitalista favorecía en mayor medida a las grandes capitales, mientras que en las zonas rurales la gente lentamente perdía su trabajo al ser superados por las naturales inclemencias de la evolución y la revolución industrial. A esto se le sumaban las características propias de la época, donde los derechos laborales eran muy escasos y la democracia poco transparente. El caso es que para mediados de los años 40 llega al poder un señor que hasta el momento fue quien probablemente tuvo la mayor empatía frente al sufrimiento y las necesidades de las clases más castigadas. Este señor fue Juan Domingo Perón, y la importante cantidad de reformas que llevó a cabo en favor de las clases populares lo convirtieron en un héroe revolucionario, un verdadero ídolo, adorado por multitudes que por primera vez comenzaron a sentir que no estaban solos, que alguien desde arriba había llegado por fin para darles esa mano que tanto necesitaban. Su plan económico, enfocado en desarrollar la industria nacional, estaba dando buenos resultados, pero no todo fue color de rosa para todos. Perón cometió un error garrafal que lo llevaron a su derrocamiento, al exilio y a la proscripción de su partido político. Primero, intentó desarrollar la industria nacional con una estrategia inviable que solo rindió bien en su primer gobierno debido al contexto internacional. La Segunda Guerra Mundial demandaba muchos recursos y Argentina ganó mucho dinero exportando alimentos. Pero cuando las cosas volvieron a la normalidad, Argentina comenzó a resentir los efectos de querer ser una nación autosuficiente a través de mecanismos incorrectos. No se puede simplemente transferir riquezas de un sector a otro al mejor estilo Robin Hood, porque no funciona. Había que ayudar a los que no tenían trabajo, pero de otra forma, que vamos a explorar en detalle más adelante. El caso es que las protestas de la oposición eran muy fuertes y Perón entonces redobló la apuesta. Reprimió, torturó, coaccionó a los medios de comunicación y adoctrinó al sistema educativo, prácticamente obligando a toda la sociedad a adoptar un régimen estatista con métodos muy similares al fascismo europeo que acababa de ser vencido. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Y ese fue el peor error de Perón, al margen de su mala estrategia económica: querer forzar los cambios con intransigencia y mano de hierro. Así fue que probablemente la oposición resolvió que Perón tenía que abandonar el poder, pero lo que vino fue terrible. Los militares cometieron un gravísimo error que marcó el inicio del odio intestinal entre peronistas y antiperonistas, y que aún continúa hasta el día de hoy. Ese error fue romper con la democracia e intentar asesinar a Perón con un bombardeo a la Casa Rosada, un ataque vil y cruel en el que murió mucha gente inocente. Así es como en Argentina se inició entonces una etapa de profundo odio y enfrentamientos armados que, independientemente del modelo económico que gobierne, este enfrentamiento limitaría el crecimiento de Argentina para siempre, condenándola a convertirse en una máquina de producir pobreza.
Ahora, estas guerrillas internas no eran propias del contexto argentino, sino que iban a tono con lo que pasaba en el mundo. La Guerra Fría, donde básicamente el enfrentamiento era por los mismos motivos que en Argentina. Por un lado, los defensores de la propiedad privada y el libre mercado, y por el otro los comunistas, quienes terminaron utilizando el poder de la numerosa clase popular para controlar el Estado y así quedarse el dinero y las empresas del sector productivo. La Unión Soviética, la China de Mao, Alemania del Este, Cuba, eventualmente todas estas economías fracasaron por el mismo motivo. No se puede hacer crecer el país sacándole a unos para dárselo a otros. No funciona. Y menos si cerrás las importaciones, porque cuanto más impuestos les pones a los comerciantes, más caro se hace el costo de vida y lo terminan pagando los de abajo. Es como una serpiente que se intenta comer a sí misma. Si la economía fuera una torta, para eliminar la pobreza se debe multiplicar la torta a medida que crece la población. Esto es lo que propone el capitalismo. Mientras que el modelo socialista, si bien propone lo mismo, lo que realmente hace es explotar siempre la misma torta y dividirla en porciones cada vez más y más chicas conforme aumenta la cantidad de gente. Y entonces es prácticamente imposible que un país socialista como Argentina pueda competir exitosamente porque la mitad de la gente está siempre viviendo de la otra mitad. Es como intentar correr los 100 metros contra Usain Bolt con una persona encima. Pero claro que el sistema capitalista tiene una falla estructural importante y es que su sistema financiero solo favorece a quienes cumplen con los requisitos para solicitar los préstamos. Pero ¿qué pasa con los pobres que, sin bienes para respaldarse, no pueden acceder a los créditos? Más adelante te voy a compartir un plan que lo soluciona, pero por ahora sigamos con esta breve historia del drama argentino. La Guerra Fría continuó, pero no solo entre el mundo capitalista y el comunista. Incluso dentro de los países más capitalistas como el Reino Unido o Estados Unidos, el comunismo autoritario se abría camino bajo el disfraz del socialismo conciliador, aunque más allá de las formas, el núcleo central era siempre el mismo, sacarle a unos para mantener a otros. En los años 70, Ronald Reagan, Milton Friedman, Margaret Thatcher y Hayek dieron una batalla épica en contra del socialismo y ganaron. Pero cuando Perón gobernó a mediados de los 50, él jamás quiso pasarse de listo y hacer demagogia populista con el dinero ajeno para gobernar eternamente. Sus intenciones patrióticas siempre fueron genuinas, a diferencia de los peronistas de la actualidad, que solo saben colgarse de la grandeza de Perón para hacerse millonarios por la vía despreciable, robándosela a los demás. Y esto es fácil de comprobar, ya que en los tiempos de Perón, la teoría económica a nivel mundial todavía estaba en etapas experimentales, por lo cual ni los argentinos ni nadie sabía realmente qué modelo convenía adoptar. En cambio hoy, las leyes macroeconómicas son casi una ciencia exacta y los resultados fácticos de cada modelo están tan a la vista que hasta un ciego los podría ver. Por esto es que cuando Perón vuelve a la Argentina a comienzos de los 70, después de casi 20 años de reflexión y aprendizaje, asume el poder en sintonía con lo que ya se sabía que era el camino correcto: libertad económica y buenas relaciones con todos, en especial con las potencias occidentales. Pero los grupos de izquierda, obsesionados con el revanchismo, con la venganza y con hacerle la guerra a los Estados Unidos, continúan con su raíz extorsivo y criminal para forzar a Perón, nada menos, a gobernar como ellos querían. ¡Qué insolentes! Fue por eso que Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, les dijo esto. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Todas estas tensiones que impedían la gobernabilidad generaron un estrés tan fuerte sobre Perón que terminó empeorando su estado de salud y precipitando su muerte. Sin liderazgo ni rumbo certero, el vacío de poder que quedó en Argentina fogoneó los ánimos de la izquierda a querer tomar el poder por medio de la violencia. Pusieron miles de bombas, secuestraban empresarios, robaban dinero, mataron a muchísima gente, mujeres, niños. Argentina estaba sumida en el caos, por lo cual en 1976 la cúpula militar decide, con el natural aval de amplios sectores de la sociedad,
tomar el control del Estado para recuperar el orden que hacía falta. Sin embargo, los militares vuelven a cometer otro error gravísimo. En lugar de apresar y juzgar explícitamente a los responsables directos del terrorismo, decidieron secuestrar, torturar y matar a todo aquel que quizás nada tenían que ver con los atentados, pero que simplemente simpatizaban con los ideales del comunismo. Finalmente los militares cumplieron con su misión, pero ¿a qué precio? Entre el bombardeo del 55 y el exterminio comunista del 76, el odio entre dos sectores del país quedaría prácticamente irreconciliable, convirtiendo para siempre a la política argentina en una arena de egoísmo y competencia desleal, en lugar del punto conciliador de ideas que debería ser y que todos los argentinos merecemos. Este oscuro periodo llegó a su fin en 1982 con el regreso a la democracia, y cabe muy bien preguntarse, ¿de qué sirvió toda esa lucha idealista? Al final quedó demostrado que el modelo económico que los grupos de izquierda querían instalar había sido un fracaso. Pero a pesar de que logramos recuperar la democracia, hoy seguimos con los mismos problemas de siempre: inflación, crisis económica, pobreza, inseguridad. Entonces, ¿qué está pasando? La respuesta es simple. Culturalmente nos hemos quedado arraigados al ideal del socialismo, creyendo que para progresar tenemos que cerrar las importaciones y quitarle su riqueza a los que producen para repartirla entre los que menos tienen. Pero como todas las estructuras de poder están tomadas por estos dos bandos de izquierda y de derecha que se aborrecen y se guardan un rencor histórico, se ha creado entonces una falsa creencia popular de que todos los problemas que vivimos se deben a los saboteos o a las macanas del bando opuesto. El punto es que si como sociedad no somos capaces de entender que el problema es mucho más grande, entonces vamos a seguir siempre en la misma situación. Déjame que te muestre cómo fluye el dinero en este sistema para que veas de otra manera lo que trato de mostrarte en cuanto a cómo nos roban. Y lo más importante, ¿qué podríamos hacer para terminar con la eterna crisis argentina? Mi nombre es Diego. Chau. Hasta la próxima.